Victoria y compañeros, en esta oportunidad mi grupo presenta El niño que nunca jugó, violencia familiar y destino criminal. Grupo número 3. Los integrantes mi persona, Terry, Jacqueline y Geraldine. El índice, más que nada, se enfoca en los 8 temas que hemos tratado a lo largo de estas 2 unidades. Siguiente, por favor. Primer tema es el objeto de estudio de la criminología y su naturaleza. Tengas entendido que la criminología es una ciencia empírica que gracias a otras materias o raíces o ramas multidisciplinarias estudian este fenómeno delictivo y las conductas desviadas. En concreto vamos a tocar 4 elementos: delito, delincuente, víctima y control social. El delito no es meramente un tipo penal, sino que es un fenómeno social y en el caso, Yulacy cometió una tentativa de homicidio y por lo tanto la criminología va a estudiar sus causas y conductas que llevó a este caso. La victimología o la víctima que ayuda a conocer las causas o factores del papel como tal de la víctima. Es interesante cómo en este caso podemos hallar 2 supuestos. Primero, a Yulacy, que fue víctima familiar, educativo, social, y también en primera persona, que sería el vecino, quien sería el sujeto pasivo. Y delincuente, el sujeto activo como tal, es Yulacy, y se analiza su conducta, su personalidad o mentalidad de esta persona. El control social lo subdividimos en control informal y formal. Control informal, primero, porque es el ambiente donde creció Yulacy, en su familia, en su escuela y otros factores. Y el control formal, cómo la sanción penal o cómo la policía logró intervenir a este sujeto. Siguiente, por favor. Luego vamos a pasar a analizar la relación de la criminología con otras ciencias penales y extrapenales. En penal, claramente está el derecho penal, procesal penal y penitenciario. Estos 3 primeros, porque de una u otra forma acompañan a Yulacy en el transcurso de su investigación penal. Primero identificar el tipo penal, tentativa de homicidio, luego un proceso penal, juzgamiento, y en penitenciario es donde se cuestiona su internamiento, si debe ser resocializadora o debe ser una imposición punitiva meramente por el delito que ha cometido o la tentativa. Y la victimología, el rol que está siendo un fuerte pilar para conocer este tipo penal. Y en extrapenal lo van a detallar mis compañeros más adelante, la biología, psicología, sociología y otras ramas. La que más nos llama la atención sería la psicopatología criminal, el desorden mental o las conductas que ha tenido Yulacy. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, tenemos la etapa precientífica de la criminología, que es la escuela cartográfica. Siguiente, por favor. Bueno, para plantear un poco, la escuela cartográfica, que es principalmente estudia el delito desde un punto de vista ya no solo de la voluntad humana, que es el dolo, sino principalmente el factor social que se aplica. Por ejemplo, pueden ser el desempleo, el contexto social y el geográfico. Hay que tenerlo presente porque en un lugar se puede cometer estos delitos y pueden afectar a otras personas. Aplicado al caso de Yulacy, esta perspectiva permite entender principalmente cuál es el comportamiento violento que surge no de manera aislada, no solo de Yulacy, sino de su entorno social, geográfico, de las personas que ve día a día, y así se caracteriza por su manera de vida, que es pobre, el consumo de drogas, alcohol, el hogar violento intrafamiliar y ausencia del Estado. Su conducta delictiva responde inicialmente a un ambiente mal estructurado socialmente. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la escuela positiva, donde vamos a estudiar al delincuente nato y su importancia en la clasificación criminológica. Su principal exponente es Cesare Lombroso, que planteó que algunos individuos nacen con predisposición biológica a cometer delitos que naturalmente no los cometería una persona ya racional. En el caso de Yulacy, ciertos rasgos que señalan psicólogos como la impulsividad y la falta de un control emocional afecta directamente a su psique, que este psique básicamente ya no está normalizado, sino que exprime una característica de evitar el conflicto no sería la palabra correcta, sino sería de ir al conflicto, ser impulsiva ante el conflicto. Y hoy en día la idea del delincuente nato ha sido ampliamente criticada, hay que ser conscientes de eso, pero en los ambientes históricos, y César Lombroso y su pensamiento fueron uno de los grandes exponentes que nos permite iniciar el psicoanálisis de Yulacy, adaptándolo a una perspectiva social y económica, pero también a sus rasgos psíquicos, que principalmente está lo que es la falta de control emocional de ella misma y su impulsividad. Siguiente, por favor. Ok. Bien, continuando con la exposición, vamos a tener a la escuela biológica. Desde la óptica de la escuela biológica sostiene y nos señala que el comportamiento criminal tiene bases orgánicas y hereditarias. Entre sus vertientes vamos a tener a Casanova, que nos señala, por ejemplo, la endocrinología criminal analiza la influencia de las glándulas y hormonas en la conducta humana, particularmente aquellas relacionadas con la agresión, la impulsividad y el control emocional. De allí que podemos señalar, en el caso de la conducta de Yulacy, que podría estar influida por alteraciones hormonales que afectan su capacidad, en este caso, regula las emociones, ¿no? Ahora, también tenemos el sistema endocrino, específicamente las glándulas suprarrenales, la hipófisis y la tiroides, juegan un papel muy esencial, muy importante en la respuesta al estrés y la agresividad.
De allí podemos señalar que Yulaisi, por los procesos que ha tenido durante la infancia, pues ha tenido una adolescencia y una etapa de cambios hormonales intensos, donde el aumento de la testosterona, adrenalina y el cortisol puede generar conductas impulsivas y reacciones proporcionadas frente a la frustración. Desde los factores biológicos y la violencia, la exposición también fue muy temprana y el estrés, en este caso, que ha sido sometida desde muy temprana edad, como ya lo habíamos señalado, y ha sido de manera muy continua. Entonces, sería un estrés crónico. Ahora, el maltrato físico y la negligencia parental que sufrió Yulaisi también pudo haber alterado el eje hipotalámico, hipofisiario adrenal, en este caso, los cuales son glándulas que responden a la regulación hormonal del estrés. Esto genera la hiperactividad en las respuestas de defensa, también en el incremento de la impulsividad y puede también reducir como efecto la empatía, ¿no? Ahora, vamos a subsumir en este caso de la escuela biológica. La escuela biológica, a través de la endocrinología, demuestra que los desequilibrios hormonales y el estrés prolongado influyen directamente en la agresividad y el control de impulsos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a tener la escuela psicológica de la criminalidad. Tenemos al modelo de psicoanálisis y vamos a tener también al modelo psiquiátrico. Desde el psicoanálisis, Freud explica la conducta humana a partir de la interacción de tres instancias psíquicas: ello, yo y el superyo. En el caso de Yulaisi, podemos señalar que su entorno familiar violento y la falta de figuras de autoridad saludables impidieron el adecuado desarrollo del superyo, lo que debilitó su capacidad para desarrollarse de manera, en este caso, normal, ¿no? Y también, de cierto modo, se han limitado, en este caso, internalizar las normas morales, límites y las conductas. Vamos a tener también la teoría del apego, en este caso, de manera muy superficial. La teoría nos señala que revela que la ausencia del amor y la seguridad, en este caso de Yulaisi, durante la infancia, ha generado patrones efectivos disfuncionales que han podido predisponer a la violencia. Ahora, vamos a terminar con el modelo psiquiátrico. En este caso nos señala, desde la psiquiatría, el comportamiento criminal se pudo haber vinculado con trastornos de personalidad o de control de impulsos, como lo había señalado en este caso Hans Heising y también Mininger. Analizaron la criminalidad como un síntoma de desajuste psicológico y profundos. En el caso de Yulaisi, los psicólogos que lo evaluaron reportaron impulsividad, baja tolerancia a la frustración y escasos vínculos afectivos, rasgos que han respondido por todo el proceso que ha sufrido durante la infancia y la adolescencia de Yulaisi. Gracias. Continuemos con la exposición. Soy Irani Yanecahuicoa. Vamos a ver el tema de la escuela sociológica. En el caso de Yulaisi puede ser comprendido desde el punto de vista de la escuela de Chicago, en el cual sostiene que el entorno urbano y la desorganización social influyen gravemente en la conducta criminal. Hay que tener en cuenta que esta joven creció en un ambiente de violencia familiar, en un ambiente de pobreza y falta de control institucional, lo que refleja las zonas de transición descritas por esta escuela, donde esta ausencia de cohesión social y debilitamiento de instituciones, también como la familia, porque decía el caso que sufría diferentes violencia familiar y que incluso era abandonada, que muchas veces sus padres ni siquiera se preocupaban por ella. Esto, sumado también a que la escuela no le enseñaban un modelo, generó que tuviera mayores rasgos y riesgos en la delincuencia. Luego tenemos la teoría del conflicto. Asimismo, las teorías del conflicto explican la conducta de Yulaisi, el resultado de estructuras sociales desiguales y de un sistema que margina a los sectores más pobres, reproduciendo exclusión y generando tensiones desembocando en la violencia. Sí, porque en el caso de Yulaisi vivía en una situación de pobreza, en el que sus familias estaban metidas en el tema de drogadicción, y que esto afectó de tal manera su comportamiento, el cual fue producto del ambiente que tuvo. También tenemos a la teoría ambiental, que resalta la influencia del contexto inmediato, que es hogar, escuela y barrio. Si bien nos decía que en su hogar no tenía una muy buena figura, ya sea paternal o maternal, no tenía una muy buena figura, sino que sus padres constantemente lo abandonaban, y no solo ello, sino que también se encontraban en temas de drogadicción, por lo cual no le prestaban atención a la menor. Esto fue un aprendizaje que ella obtuvo, y fue un aprendizaje de violencia. Y como una forma de resolver los conflictos, lo vio, obtuvo una forma, ella pensó que una forma de resolver sus conflictos era mediante la violencia, y que esto había generado a través de la sociedad. Además, que la exposición temprana al alcohol, drogas y pandillas moldeó su ambiente criminógeno, que normalizó varias conductas agresivas, conductas que nosotros decimos, no, esto no es normal que una niña le pegue a otros niños, que esté con tanta violencia. Ella lo normalizó por el entorno en el que estaba. Luego tenemos la teoría sociológica, la teoría subcultural, en este ámbito que vemos de las subculturas, en el cual la persona cree que una conducta en la cual su sociedad, su entorno la califica como buena, a pesar de que a nuestra perspectiva es mala. En el caso de Yuseli, decía que la violencia y las pandillas ella lo consideraba como algo bueno desde su perspectiva, porque el entorno en el que vivía le había hecho comprender que esto era bueno. Sin embargo, para nosotros no es algo bueno, y que es por ello que nosotros vemos este tema de la teoría subcultural. Además de que
este tema subcultural lo vio Yusei, ¿por qué? Porque se vio rechazada al entorno a la sociedad que le daba un aspecto bueno de moral y ética. Al ser rechazada de esta sociedad, decidió pasarse a una subcultura en la cual, una subcultura en la cual estaba llena de violencia y pandillaje. Después tenemos el modelo integrativo, que permite una visión más amplia al combinar factores biológicos y psicológicos y sociales. En el caso nos decía esa impulsividad biológica que tenía, y además también de los traumas que ella desarrolló, y también, como lo han dicho mis compañeros, la falta de apego seguro, sumados a que estaba en un entorno de pobreza, violencia estructural y marginada, actuaban como varias causas múltiples de su conducta. Eso sería todo. Muchas gracias.